Pues tenemos aquí un actuador que nos permite accionar una prensa y sujetar nuestra pieza de trabajo. Vamos a ver que tenemos un cabezal que pues puede dar avance a una herramienta de corte. Después va a retornar y va a hacer un cambio de herramienta sobre ese cabezal. Este par de actuadores, con 2 es para el avance y 3 para un cambio de herramienta. Entonces, pues mientras está sujeta la pieza, hacemos 3 cambios de herramientas y esto nos permitiría dar inicio a un nuevo ciclo. Entonces, pues bueno, acá tenemos una secuencia que nos permite efectuar este conjunto de movimientos. Entonces tenemos la extensión de la prensa para sujetar la pieza. Después tenemos movimiento de avance de corte, movimiento en vacío de retorno de esa herramienta. Tenemos un cambio de herramental. Entonces se desactiva el cilindro de ese cambio de herramental y se repite nuevamente la operación. Entonces hay nuevamente avance de corte, retorna en vacío la herramienta y el cilindro que cambia el herramental avanza y retorna. Y esto se hace una última vez, 3 veces y termina liberando la pieza. Entonces, pues bueno, hay que revisar nuestros estados porque, pues bueno, también como estamos identificando, pues vamos a necesitar aquí la inclusión de banderas para resolver esta secuencia. Pues ya estamos intuyendo que esto tiene repetición de estados. Entonces, partimos con todos nuestros cilindros en estado de retracción. En estado de retracción, vamos a darles ancho de columna, vamos a darles 4. Y entonces pues acaban de estar nuestro seguimiento de fases. Entonces nuestra fase inicial, acá identificamos que todos parten de un estado de retracción. Entonces partimos de un estado de retracción y entonces cuando pasemos a la fase 2, ¿qué ocurre? Se extiende 1 y pues todavía no están nuestras herramientas de corte. Entonces, ¿qué hace cuando pasamos a la fase 3? Cuando pasa a la fase 3, entonces tenemos avance de nuestra herramienta y pues asumimos que va a continuar. Entonces también los herramientales, todo. Y entonces retorna la herramienta en la fase 4. Entonces, al retornar la herramienta, entonces en esta máquina lo que tenemos es el cambio de herramental. Y una vez que se realiza el cambio de herramental, ese cilindro retorna a su posición inicial. Y entonces, de este punto se repite nuestra secuencia de avance de corte de herramienta, retorno en vacío de ese cilindro que nos da avance de corte y cambio de herramental. Entonces, este conjunto de estados se va a repetir acá. Y entonces, pues bueno, estas serían las etapas en continuidad.
Y entonces, ¿qué significa? Entonces hay 1, 2, 3 cortes y correspondientemente hay 1, 2 y 3 cambios de herramienta. Y entonces cuando esto ya ocurrió, cuando ya retornó el último cambio de herramienta, entonces pues ya terminan nuestras operaciones y se libera la pieza. Y entonces acá pues ya decimos que 15 es igual a nuestra fase inicial. Bien. Ahora, acá sabemos por lo que ya estuvimos trabajando que este conjunto de movimientos que se repite, que es avance de herramienta, retorno en vacío, activación de cilindro que cambia herramental, desactivación de cilindro que cambia herramental. Entonces, esta secuencia se va a repetir 3 veces y para ella sabemos que podemos utilizar un contador. Esta no tiene conflicto, vamos a ponerle en verde, ¿verdad? Algo más visual. Entonces ya sabemos que las repeticiones, esas, una vez que tengamos un contador allí funcionando, entonces lo que va a hacer es permitir que una secuencia se repita. Y pues bueno, entonces dentro del contador, vamos a usar un tono más claro. Dentro del contador, acá si notamos esto, pues tenemos esto así en amarillo. Tenemos que identificar cuáles estados se repiten. Y más que eso, todavía, es que incluso fuera del ciclo del contador, que es que es cíclico, también tenemos el estado que viene antes del contador. ¿Ok? Entonces, internamente, dentro del ciclo del contador, ¿sí?, vamos a ver esta secuencia que se repite una y otra vez. Una y otra vez. Pero entonces, si aparte de lo que va a manejar el contador, o sea, ya dentro del contador vemos que se repite el estado. Pero aparte, fuera del ciclo del contador, también identificamos este estado, pues que es cuando estamos sujetando a la pieza y no hay ningún otro elemento accionado. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Lo sabemos, y ningún otro estado se repite. Bueno, se repiten, pero porque están dentro del ciclo del contador. Pues, definitivamente se deben de repetir. Pero, pues, digamos, tomando en cuenta el primer ciclo del contador, pues tenemos nuestro estado que se repite 3 veces. Y entonces, vamos a decir lo siguiente. Tal vez en algún ejercicio de banderas ya lo hemos manejado, pero pues bueno, acá vamos a dejarlo más en claro. Entonces, si decimos que M es el número máximo de repeticiones, entonces una pregunta es ¿cuántas banderas se necesitan? Entonces, M en este ejercicio es igual a 3.
Y entonces, ¿cuántas banderas necesitamos? La relación es la siguiente. Si representamos por F al número de banderas, se debe de guardar la siguiente relación. Tiene que guardar la relación de que M sea menor o igual a 2 a la potencia F. Dos a la potencia F. Dos a la potencia F. ¿Sí? Entonces, cuando teníamos solamente dos repeticiones de estados, por eso es que solamente utilizábamos una bandera. Porque pues, como 2 es igual a 2, 2 a la 1, entonces pues nos es suficiente con una bandera. Acá tenemos tres estados, bueno, un solo estado que se repite 3 veces. Entonces, con 2 a la 1, no podemos diferenciarlos a todos. Y entonces necesitamos una más. Entonces, 3 es menor o igual que 2 al cuadrado. O bien, pues ya 3 es menor o igual que 4. Entonces, ¿por qué? Pues porque acá lo que estamos diciendo es, como cada bandera nos aumenta una dimensión, pero pues la bandera solamente la podemos manejar como encendida set o apagada reset. Entonces, solamente nos puede diferenciar en ese par de posibles valores. Y entonces, cuando tenemos dos banderas, nosotros podríamos diferenciar hasta 4 estados que se repitan. Aquí tenemos el estado que se repite 3 veces y entonces dos banderas nos ofrecen hasta 4 diferenciadores y pues nos serán suficientes. Entonces, pues bueno, acá vamos a tener un par de banderas, F1.0 y F2.0. Entonces, originalmente pues empiezan en estado reset. Aquí la nota sería, como no comenzamos en un estado que se repite, no estamos obligados a continuar con el estado reset. Podemos nosotros cambiarlos en cualquier momento, pero de acá siempre tenemos que hacer nuestro cambio de tal forma que pues efectivamente estos tres estén diferenciados. Ajá. Y entonces aquí podemos mantener el uso de 0 o podemos cambiar para hacer una diferenciación. Y pues bueno, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis de cuáles son esos posibles estados. O sea, y al final de cuentas, de este subconjunto, nosotros seleccionamos alguno. Entonces, acá posibles diferenciadores. Ajá. Entonces tenemos F1 y a F2. Entonces, F1 puede tener el estado 1 o puede tener el estado 0. F2 puede tener el estado 1, puede tener el estado 0 y puede tener el estado o el estado 0 para cualquiera de los valores de F1.
Entonces, acá la idea es la de... bueno, acá más bien aquí posible, nada más es diferenciador. Entonces, mientras utilicemos cualquiera de ellos, entonces nada más la idea es seleccionarlos siempre de manera distinta para cualesquiera de esos estados que se repiten. Entonces, aquí nada, la cuestión es cuál quiero utilizar para el primer estado que se repite. Y pues como puedo ir accionando una bandera a la vez, o sea, realmente no me cuesta ningún trabajo accionarlas las dos a la vez, pero pues si es que debemos hacer una instrucción solamente, entonces podríamos tomar accionando bandera 1 y no accionando bandera 0. Entonces aquí se mantiene esta instrucción y cuando se repite el caso, entonces tomo un diferenciador distinto. Acciono el segundo. Entonces accionamos la bandera 2. Y luego acá vemos lo siguiente. Cuando lleguemos a este punto, vamos a necesitar... Entonces, aquí ya cambió. Entonces, necesitamos hacerlo diferente. Y ponemos un diferenciador alterno. Entonces, los dos los apagamos. Entonces, notemos que, pues, al haber apagado aquí, el de 1 ya se va a mantener apagado. Ajá. Pero la bandera 2 va a estar alternando entre encender y apagar. Entonces la vuelve a encender y vuelve a apagar. En particular, aquí el último que selecciono es para retornar a las condiciones iniciales. ¿Ok? Y pues bueno, acá al incluir nuestros diferenciadores, ¿sí?, lo que estamos permitiendo al sistema es que ya no tengamos ningún estado repetido. Pues, como habíamos mencionado, el contador pues siempre va a tomar el trabajo de repetir una secuencia en particular y esa no nos causa hasta cierto problema, bueno, más bien hasta cierto nivel un problema, sino que pues, lo que hace el contador es dar condiciones para repetir una subsecuencia, pero dentro de esa subsecuencia pues vemos que hay estados repetidos y que además también ese estado se repite con respecto a algo exterior al ciclo del contador. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ese estado que se repite, nos identificamos que son 3 veces,
Entonces vamos a nuestra relación. Entonces, ¿cuántos diferenciadores nos pueden ofrecer las banderas? Y entonces, pues acá sabemos que todos estos son distintos, todas estas combinaciones. Entonces, pues ya nos permiten aquí seleccionarlos entre nuestros estados donde tenemos repetición de estados. Ajá. Y pues ahora sí, en la nueva dimensión, pues ya vemos que todos ellos ya son estados diferentes. Pues ya son estados diferentes. Y cuando ya hemos diferenciado todos los estados, ¿sí?, pues ya podemos decir que en este momento ya no tendríamos traslape de señales. Y pues entonces ya podemos comenzar a construir un circuito donde lo que hacemos es identificar cada uno de estos estados de manera única. O sea, si revisamos aquí, este estado nunca se repite, más que hasta el momento de retornar a condiciones iniciales, que es el objetivo. Entonces aquí tenemos estados diferentes. Pues bien, es diferente, diferente y diferente. Entonces todos los estados están diferenciados. Y pues sabemos, esta es el ciclo que va a realizar nuestro contador. O sea, va a repetir esta secuencia que nosotros pongamos las condiciones para que se realice. Y pues entonces vamos a construir nuestro diagrama escalera. Donde pues vamos a tener nuestro nuevo proyecto. Entonces el proyecto es el de máquina automática. Y pues bueno, tenemos acá para nuestro equipo el compacto. Y entonces este es el control de máquina con 3 operaciones. Vamos a tener una lista de asignaciones. Y vamos a tener nuestro programa en diagrama escalera. Entonces aquí en el programa diagrama escalera podemos retomar como comentario qué es lo que queremos que efectúe nuestro diagrama. Por 3. Ok. Ya están nuestros elementos. Ok. Y pues bueno, pues acá tenemos nuestros elementos con los cuales vamos a estar trabajando. Tenemos nuestra señal de inicio, input 0. Tenemos es un inicio y acá está. Tenemos 3 cilindros con los que vamos a trabajar, con lo cual tenemos 6 entradas, una para cada uno de los sensores que detectan los estados del cilindro. O sea,
Acá para el cilindro número 1 tenemos al sensor 1S1 y pues acá brevemente es 1A en retorno. 1A retorno. La siguiente input, la número 2, tenemos al sensor 1S2 y es 1A extiende, estado de extensión. Pues tenemos la input, la 3, entonces para detectar la señal de 2S1 y entonces es el retorno de 2. Tenemos nuestra input 4. Esta es la que nos brinda el sensor 2S2 y es cuando cilindro 2 extiende. Vamos a tener input 5, 0.5 para sensor 3S1 y es 3A retornado. Y acá vamos a tener input número 6 para sensor 3S2 y este es 3A extensión. Entonces tenemos nuestras inputs de sensores. Vamos a tener outputs. Los vamos a tener cilindros de doble efecto. Entonces vamos a tener acá una bobina Y1 y entonces aquí sí vamos a tener una señal extensión 1A. Vamos a tener un output número 2 que va a ser bobina de Y2 y esta va a ser señal retorno 1A. Vamos a tener output 3, una bobina Y3 y esta va a ser señal extensión 2A. Vamos a tener output 04, es nuestra bobina Y4 y esta va a ser señal retorno cilindro 2 y vamos a tener output 0.5 para bobina Y5